por respeto a las personas que ya están registradas y en tiempo, vamos a empezar y de alguna manera vamos a poder solucionar este traspié. Vamos a empezar con la transformación de la industria farmacéutica catalizada por el COVID-19. Me gustaría presentarlos a todos, ¿no? Este evento, este webinar, fue solicitado por Silvia Ortegón. Ella es la marketing de América de Talkwalker y lo presentamos también en conjunto. La idea de este webinar es poder entender un poquito cómo vamos o cómo ha evolucionado la plática y la percepción de las farmacéuticas a través del social listening. ¿Okay? Silvia, te dejo empezar porque usted es la especialista en esto y la idea de las panelistas también era poder tener una gama de puras mujeres, todas directivas. Entonces nada más estamos esperando, ojalá que se nos pueda unir Yolanda Cervantes, que era específicamente la que nos iba a platicar sobre la vacuna, pero Rocío Elizondo, ella es la directora general de Avast Life and Health, o más bien Avast Health and You. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, súper feliz, súper agradecida en un tema que tiene que dar muchísimo en la conversación. Estaba incluso haciendo como mi outline y decía, no hay forma que todo lo que tenemos que aportar y decir lo compartamos en el tiempo disponible, pero vamos a enfocar a lo más relevante de este momento. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta, por invitarme y ojalá mi aportación agregue valor. Y Silvia, hola a todos. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimo gusto. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Rocío. Por supuesto que nos va a dar tiempo. Vamos a tratarlo de hacer y vamos a aprovechar este tiempo al máximo. Traemos muchísimos insights y tenemos toda tu experiencia. Creo que es un tema apasionante y comencemos. Bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Les quiero comenzar dándoles, digamos, un outline de lo que vamos a ver el día de hoy, que sepan de qué vamos a hablar. Vamos a comenzar hablando sobre qué pasó en línea durante 2020 con la industria farmacéutica. ¿Cuáles fueron esas conversaciones? ¿De qué se preocupaba la gente? ¿De qué hablaba Pharma? ¿De qué hablaban los medios? ¿De qué hablaban las marcas? Después voy a entrevistar a Rocío porque vamos a ahondar un poquito en qué le sucedió a la industria de Pharma, mucho basado en esta conversación. Vamos a ahondar en cuál es el papel que tuvo el sentimiento público y la desinformación dentro de 2020 en esta industria y particularmente también en la carrera por la vacuna. Y finalmente, ¿qué aprendizajes podemos dejar para el sector Pharma y de la salud, no solamente este año, sino más allá, basado en lo que sucedió en el año pasado, basado en lo que Rocío ha estado viendo durante todos estos años, durante toda su trayectoria, ¿no? Y al final abordaremos las preguntas. Vamos a tratar de hacerlo todo en tiempo y si no logramos contestar todas las preguntas, por favor, siéntanse libres de, podemos continuar la conversación en redes, les puedo yo enviar, obviamente, nuestros datos de contacto y sigamos la conversación. Felices. Entonces, bueno, rápidamente, antes de comenzar, nos vamos a presentar. Para aquellos que no sepan quién es Talkwalker, nosotros somos una empresa en donde hacemos análisis y escucha social, en donde ayudamos a las empresas justamente a optimizar todas sus estrategias digitales por medio del entendimiento de todas estas conversaciones a escala. ¿Y cómo lo hacemos? Pues utilizamos tecnología de inteligencia artificial justamente para poder analizar y monitorear todas estas conversaciones. Y no solo las monitoreamos en forma de texto, sino que lo hacemos en forma de imagen, de video, y muy pronto vamos a analizar también voz. Entonces es algo que viene. Lo hacemos en tiempo real, en redes sociales, en sitios de noticias, en blogs, en foros, etcétera, en 187 idiomas. Ya tenemos a Yolanda, ya la vi por ahí. Bienvenida, Yolanda. Me encantaría si estás por ahí, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Podemos checar también, ¿es que me escuchan?
Perfectamente bien. Bien, Qué bueno. Yolanda, pues llegas en el momento indicado para presentar Ok. a GSK. Muy bien. Bueno, pues GSK es una compañía farmacéutica global, guiada por la ciencia con el propósito de realmente ayudar a las personas a sentirse más, hacer más, sentirse mejor, vivir más tiempo, realmente todo liderado por innovación en investigación y desarrollo de medicamentos y vacunas. Y finalmente, Rocío, cuéntanos. Yo represento a Havas Health and You, que es la red de comunicación más grande del mundo especializada en salud y bienestar, y tenemos presencia en más de 60 países, y lo que nuestra pasión es realmente trabajar de la mano con la industria farmacéutica para construir marcas que nos inspiran a sentirnos mejor, a ser mejores, a vivir la vida de una mejor forma. Buenísimo. ¿Entramos en materia, les parece? Buenísimo. Perfecto. Pues comencemos. Quiero empezar y dando esta introducción acerca, obviamente, hemos realizado muchísima escucha social durante 2020 y obviamente ninguna industria, en términos de escucha social que hemos analizado, ha padecido tanto escrutinio de forma muy natural como la industria farmacéutica, ¿no? Si yo pudiera, digamos, extraer los 3 temas principales que vimos en 2020 con respecto a la industria de farma y con respecto a la carrera por la vacuna, vimos varias cosas de las que vamos a hablar el día de hoy, como, digamos, ejes en términos de conversación. El primero es el surgimiento de las teorías conspiratorias y de la desinformación. El segundo, la grandísima carrera por la vacuna, bajo todo este escrutinio público que existió. Y luego ya que tuvimos la vacuna, toda la parte de los cuestionamientos de la eficacia y los efectos secundarios, etcétera. Creo que esto no es ajeno a ninguno de nosotros el día de hoy. Sin embargo, hoy vamos a mostrar cómo esto jugó un papel fundamental en la transformación de la industria y cómo esto modificó toda la parte de la conversación digital. Voy a empezar a contarles qué es lo que tengo aquí. Este mapa de puntitos que ven acá es un clúster de conversación que nosotros realizamos en Talkpoker a través de escucha social, y lo que nos dice o lo que quisimos analizar es, dentro del tema de la industria farmacéutica, ¿cuáles son esos subtemas de los que está hablando más la gente? Cuando digo la gente, es consumidores en general, farma, sector salud, noticias, ¿no? Toda la parte de medios y toda la parte de las marcas. Entonces, si tiramos un clavado al pasado, a marzo, abril de 2020, justo hace casi un año, vemos, y en los diferentes colores lo van a notar, que la principal conversación dentro de la industria de farma en ese momento eran todas las, digamos, las noticias sobre los posibles medicamentos para COVID. Es esta parte azul, oscura. En términos de avances sobre la vacuna de COVID, el 14.5 de la conversación de la industria de farma se dirigía a esto, ¿no? Entonces, a mí me resulta interesante porque mientras nosotros estábamos en este momento de entrar en confinamiento, de entender cómo íbamos a llevar el trabajo, la casa, los niños, etcétera, la industria de farma ya estaba a toda velocidad hablando sobre estos temas. Los homenajes al sector de salud pública, y esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención en términos de cambio de percepción, ahondaremos más en eso, también ocupaba casi el 10% de la conversación, y etcétera. Después se va pulverizando, ¿no? Cómo surgen los hospitales, digamos, transitorios en ese momento, cómo se van conformando, etcétera. Si avanzamos, damos forward a noviembre, diciembre de 2020, la conversación obviamente ya es otra, ¿no? La vacuna ya es mucho, se ve como una posibilidad. De hecho, la primera vacuna en el Reino Unido se da el 8 de diciembre. Entonces, el tema de la eficacia de las vacunas es, digamos, el principal tema de conversación en redes sociales. México va recibiendo las primeras vacunas y eso dentro de la conversación en la TAM es súper importante. Y esta que también me encanta, me llama mucho la atención, 11% de la conversación va sobre estas discusiones acerca de estudiar medicina, ¿no? Entonces creo que eso es un insight padrísimo del cual ahorita vamos a hablar, que está sucediendo o que estuvo sucediendo en noviembre. Seguimos, igual ya se empieza a pulverizar un poco más en cómo Cuba desarrolla su propia vacuna,
que es casi 7% de la conversación, reacciones alérgicas, digamos, las autorizaciones de las primeras farmas que comenzaron con la vacuna, etcétera. Entonces, digamos, derivado de estas conversaciones que pudimos escuchar, marzo, abril, noviembre y diciembre, me encantaría lanzarles a Rocío y a Yolanda la primera pregunta. La primera pregunta es realmente, ¿qué le sucedió a la industria de farma en 2020? Y me encantaría, Rocío, si puedes profundizar en esto, y después, Yolanda, podemos empezar. Yo creo que la transformación que ha tenido, no quiero decir sufrido, la industria farmacéutica en el último año ha sido, yo creo que de las transformaciones más relevantes y esto ya obviamente todo adquiere dimensión con el tiempo, ¿no? Pero definitivamente la transformación de la industria farmacéutica yo creo que ha sido de las más grandes transformaciones históricas que cualquier industria, así como en otras décadas de la historia podríamos haber hablado de la transformación de la industria automotriz, de la transformación de la aeronáutica, de la transformación de la era digital. Ahora, pues la transformación de la industria farmacéutica yo creo que ha sido de las más relevantes en la historia. Y empecemos un poco a echar mano de cómo incluso, y esto digo, no es tema de este momento, pero si miráramos justo, Silvia, el social listening de la industria farmacéutica previo a cualquier detonador alrededor de COVID, te estoy hablando diciembre de 2019, de 2018, veremos que la industria farmacéutica, te quiero usar la palabra horrible, que es un poco satanizada, ¿no? Es decir, si vemos cómo las conversaciones giraban alrededor de todo este denominador que era Big Pharma, Big Tech, Big Finance, o Big Brother, incluso vemos que se le catalogaba como una industria que creaba enfermedades, lucraba desmedidamente con los medicamentos, y cómo justo ha sido este último año donde la ciencia, la investigación, el desarrollo, la industria farmacéutica se vuelve, como bien decía el título de esta conversación, se vuelve como en el héroe y salvador de estos momentos históricos. Otra cosa importante es que pienso que se tangibiliza el impacto de la salud alrededor del mundo. Y si miramos un poco las conversaciones que teníamos de las abuelitas de la tríada deseada de salud, dinero y amor, vemos que ahora ponderalmente, simplemente el tema de salud, ponderalmente respecto de los otros dos buenos deseos que nunca están de más, cobra una relevancia este año exponencial. Y esa es la transformación. Lo vemos también reflejado en las aplicaciones que tienen hoy las universidades en los estudiantes de medicina, donde se calcula que aproximadamente se han triplicado las solicitudes de ingreso a esas carreras, que antes a lo mejor no estaban de boga o habían perdido un poco como su tema aspiracional o de impacto. Ahora vemos que las nuevas generaciones realmente vienen con este ahínco de crear un impacto en el mundo en el que vivimos, y lo están tangibilizando o visualizando a través de la carrera de ser un profesional de la salud, lo cual es fantástico. Otra transformación viene no solamente como a nivel macro, sino en nuestro día a día. Antes, por ejemplo, la forma en la que la industria farmacéutica promovía comercialmente sus medicamentos, bueno, ya lo hablaremos a lo largo de esta conversación, pero cambió su modelo de negocio de ser un visitador del día a día cara a cara, donde se establecían y se fomentaban las relaciones personales. Ahora los médicos están por un lado aislados, los pacientes están solos y aislados por otro lado. El punto de venta de la farmacia está sola y aislada por otro punto. Entonces, justo y en un país más países como toda la región de América Latina, la aceleración de intercomunicación de todos los players o shareholders de esta industria que venían trabajando con un modelo de uno a uno prácticamente, en términos de comunicación o de logística o distribución, tenemos que súper acelerarnos e interconectarnos a la de 1, 2, 3 calabaza.
nos hubiera gustado o no, o hubiéramos tenido hábitos o preconcepciones de cómo funcionaba esta industria de una forma y de repente, ¡pum! O sea, todo tenemos que transformarlo a relacionarnos con el profesional de la salud de forma digital, con el paciente, el tema de prescripción, ¿sabes? Válida, digital, que no solamente mando el WhatsApp de lo que el doctor me dio por escrito y le mando la fotito, ¿no? Tiene implicaciones de transformación que desde mi punto de vista ha permitido una aceleración fantástica y una evolución fantástica de esta industria. No sé si haya un punto más que esté dejando de lado y ahora lo complementamos en caso de ser así. Me encanta lo que dices, porque además lo estuvimos viendo acá en los temas de conversación, ¿no? Toda la parte de esa satanización que se convierte ahora en algo súper positivo, en algo súper aspiracional, es increíble. Y toda la parte de digitalización que desde luego sucede en esta industria y en todas las demás, ¿no? Y que es necesaria. Sí, como te digo, o sea, incluso, y estaría increíble verlo al pasado, pero se llegó a satanizar a la industria farmacéutica como en algún momento se satanizó a la industria tabacalera, ¿sabes? Donde se les veía como literal como causantes de un montón de padecimientos, y no digo que sí o que no, todos somos adultos responsables, informados, y todos tomamos nuestras propias decisiones sobre nuestros hábitos y nuestra salud, pero en términos macro de la industria estaba casi a la par de satanización con la industria tabacalera, cuando la industria tabacalera era satanizada como en los 80s o 90s, digamos, ¿no? Yolanda, ¿qué nos cuentas tú? Sí, bueno, gracias Silvia, Rocío. Pues yo desde el punto de vista de la industria, yo les comparto que tengo más de 20 años trabajando en GSK, la empresa farmacéutica en donde me he desarrollado, y mucho de lo que yo he visto adicional a lo que menciona Rocío es el impacto en innovación y en investigación y desarrollo, porque realmente lo estamos viendo de una manera, pues prácticamente todos los días en los medios de comunicación acerca del desarrollo de medicamentos y vacunas, ¿no? Y esto, hablábamos de un cambio de paradigma del desarrollo de investigación clínica en un tiempo promedio para el desarrollo de una vacuna de 10 años, por ejemplo, ahorita a un panorama pandémico en donde pues en semanas tuvimos las primeras vacunas y se habla ya de una reducción de este paradigma a 18 meses, por ejemplo, ¿no? Esto es realmente un cambio transformacional, es un cambio de paradigma, y muchas de las cosas que se están implementando ahorita para este desarrollo acelerado de medicamentos y de vacunas, pues seguramente llegó para quedarse, ¿no? Yo creo que este es uno de los aspectos a destacar en un beneficio para la población en general y un beneficio en específico para poder desarrollar, en este caso, vacunas y medicamentos de una manera acelerada. Coincido totalmente con el cambio en términos de cómo se tuvo que implementar la visita médica 100% digital o probablemente poco a poco a un esquema mixto, las recetas digitales, las consultas, la comunicación con los médicos a través de webinars. Y creo que otro aspecto importante a destacar es la apertura para esto, porque incluso no necesariamente una sola generación es quien nos estamos beneficiando de esto, sino que nos impulsó a que todos nos digitalizáramos, aprendiéramos cómo nos comunicamos, cómo logramos hacer que lleguen estos mensajes y comunicarnos en estos escenarios que menciona Rocío, donde cada quien pareciera estar en su propio lado, y cómo nos conectamos, ¿no? Creo que esto fue un gran beneficio, y también 100% de digitalización y de comunicación con la comunidad médica y en algunas ocasiones con el público en general a través de estas plataformas innovadoras, ¿no? Entonces creo que para mí sería que acelere en la innovación, en investigación y desarrollo, y creo que un gran ejemplo es lo que estamos viendo en el desarrollo de vacunas. Entonces, en el aspecto médico, un gran avance, en el aspecto digital, un gran avance, y ahora cómo lo vamos a interrelacionar del 2021 hacia allá, ¿no? Interesantísimo.
quiero seguir y quiero ahondar un poco más. Mencionaste obviamente el desarrollo de la vacuna y me encantaría compartirles qué es lo que vimos en las redes sociales en términos de opinión pública a lo largo de 2020. Entonces, esta gráfica que ven acá, nosotros le llamamos generadores de sentimiento y lo que vemos es justamente las palabras que se utilizaron más recurrentemente en las conversaciones digitales y las categorizamos por sentimiento. Del lado izquierdo vemos las que son más tendientes a lo naranja-rojo, que es el sentimiento negativo. Vamos al centro, que son, digamos, los temas, las palabras que se utilizaron más en término neutral, y del lado derecho las positivas, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque obviamente, como dice Rocío, o sea, la necesidad primordial es la salud. Ya después el amor y el dinero vamos a ver, pero lo que más nos preocupa como seres humanos en este momento es estar bien. Entonces, a mí también me llama mucho la atención cómo todas las palabras que vemos en esta nube son emociones, ¿no? Si lo vemos del lado izquierdo, tenemos malo, equivocado, enfermo, perdió, ¿no? Tenemos todas estas palabras que llegan mucho al corazón, ¿no? En la parte de en medio las vemos más un poco más factuales, ¿no? Aprobado, sencillo, crítico, un poco más hacia el lado racional. Y si nos vamos al lado positivo, regresamos a la emoción, ¿no? Esperanza, amor, genial, afortunado, ¿no? Entonces, estas son las palabras que más se dieron digamos, en 2020 alrededor de la vacuna. Y quiero también profundizar un poco acerca de lo que vimos, y vamos a hablar de desinformación y vamos a hablar de teorías de conspiración. Les quiero mostrar lo que sucedió a nivel global. Esta gráfica no es LATAM, es global, en torno a cómo estas teorías conspiratorias empezaron a detonar la conversación de forma bien importante en 2020. Entonces vemos esta gráfica, empieza, digamos, estas conversaciones de conspiración, anticubrebocas, etcétera. Empieza a subir mayo, ahí vemos por ahí una bajada en junio, pero a partir de fines de junio, la conversación en términos de teorías conspiratorias se dispara de manera muy importante y luego empieza a mostrar picos y valles, ¿no? Estas teorías globales en donde, por ejemplo, la teoría del 5G, que Bill Gates fue el culpable del virus, o que si el COVID es un arma biológica, etcétera, son conversaciones que empezaron a inundar las redes sociales y a diseminarse, y lo vemos correlacionado mucho con el sentimiento negativo, ¿no? Les muestro aquí, particularmente para Latinoamérica, vemos cómo esta es una nube de hashtags, ¿no? Los hashtags que se utilizaron más en términos de conspiración o de desinformación, el que más se utilizó fue plandemia. Tenemos otros como falsa pandemia, la verdad es una sola, yo no me vacuno, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante en términos de comunicación para la industria de farma y para el sector salud, poder entender estas conversaciones, entender en dónde se están dando para poder enviar los mensajes correctos, ¿no? Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es justamente qué papel ustedes creen que ha jugado todo este sentimiento público que acabamos de ver y desinformación en la parte de la adopción de la vacuna. Entonces, Yolanda, si quieres empezamos contigo ahora, para que nos platiques qué piensas. Sí, muchas gracias, Silvia. Pues como tú bien lo mencionas, ¿no? Estos son muchos sentimientos que se han generado a raíz de la desinformación en muchas ocasiones que circula en las redes, ¿no? Incluso pues está ya este término acuñado por la Organización Mundial de la Salud de la infodemia, ¿no? De esta cantidad de información que empezó desde cómo se generó el virus o la propia enfermedad, o si las vacunas, si tienen algún impacto o no en el material genético de las personas. Y así podríamos estar pues hablando de muchos puntos que han sido parte de esta infodemia, ¿no? Entonces, creo que esta desinformación realmente, ¿cómo la podemos atacar o cómo podemos contribuir a que no haya esta desinformación? Pues es definitivamente a través de comunicar con bases sólidas la información relevante y importante para la comunidad. Yo identifico que una gran fortaleza es cuando se une la posibilidad de tener el conocimiento con la capacidad de comunicarlo de una manera
que para todo el mundo lo podamos entender, ¿no? De manera que se sustente en evidencia científica con fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud de nuestro país o comunidades científicas sólidas que se están dando a la tarea de compartir la información, ¿no? Siempre regresar a estas fuentes, recomendar la consulta con su médico y también en este término, los que estamos en la comunidad científica médica, pues asegurarnos de que lo que estamos compartiendo está con un base a una evidencia sólida, ¿no? Yo creo que esto, pues realmente la desinformación puede tener un impacto en la adopción de la vacuna. Por ejemplo, hay un estudio que se publicó recientemente en más de 20 países del mundo, en donde se ve la aceptación de la vacunación en diferentes países, ¿no? Afortunadamente, México es un país con una cultura de vacunación muy sólida desde hace muchos años, y la aceptación que salió en este estudio se hizo en más de 20,000 personas en muchos países del mundo, como mencioné, pues está arriba del 80%, comparado con países como Francia, donde está por abajito del 50%, ¿no? Entonces, este impacto de la desinformación aunado con lo que pudiera existir previamente en los diferentes países, por ejemplo, de los grupos antivacunas, puede estar teniendo un impacto en la adopción de la vacuna. ¿Y por qué es esto importante? Porque al final la vacuna tiene dos objetivos: la protección de la persona que se está vacunando, pero también en la comunidad. Y por eso que necesitamos que estemos vacunando más del 70% de la población para en algún momento pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, es por ello que es tanto una responsabilidad propia, y también de comunidad, el tema de compartir la información, y finalmente va a tener un impacto en la vacunación. Gracias. La verdad que es gran aprendizaje, ¿no? Porque podría pensarse que no juega que la información y la diseminación de los mensajes correctos no jugar un papel tan fundamental, y lo juega realmente cuando se trata de jugarse no solamente al individuo, sino toda la comunidad, ¿no? En términos de adopción de la vacuna. Rocío. Fíjate que estaba justo estaba escuchando a la doctora Yolanda, y amo la combinación, ¿sabes? O sea, de tener un agente, ¿sabes? Científico que siempre como que nos respalda o no, o aporta como la parte justo médica, clínica, de ciencia, de data, más allá de nuestra, te voy a decir, en mi caso, de la subjetividad alrededor de la comunicación, donde pues habiéndome dedicado a la comunicación farmacéutica, nunca puedo como hablar o opinar si no está la data sustentando lo que digo, lo que opino. O sea, esto no es sobre lo que yo pienso, sino sobre la combinación entre la ciencia, la data y el cómo se comunica esa ciencia y esa data, ¿no? Entonces, amo que esté la doctora aquí para darnos ese ángulo justo de hechos, de data, por encima de mitos, realidades, creencias u opiniones, ¿no? Porque en esta conversación justo de COVID, la ciencia se vuelve el eje de la credibilidad o no. Y es fantástico cómo se han metido estos temas quiero decir, de eficacia, de seguridad, de marcas de vacunas, de comparativos entre una vacuna y otra en la democratización de las conversaciones. Basta verlos en nuestras propias casas, o sea, donde mi mamá, que tiene un montón de años, y no voy a decir por qué me mata, pero mi mamá te está hablando, más allá de mi profesión, te está hablando de si esta vacuna sí, si esta vacuna no, cierto, verdad o mentira, es la data a la que ella tiene acceso. Y entonces ella te dice, no, porque si esta, porque si la otra, porque si esta es de una dosis. Y estas conversaciones antes no estaban democratizadas, estaban literal en silos de los que nos dedicamos a esta área de comunicación. Entonces, ese para mí ha sido como una cosa también buenísima, positiva para todo. La otra cosa que estamos viendo es que antes Pharma se enfocaba como en el tratamiento de un padecimiento o de una enfermedad, a proveer la cura o a proveer una solución que mejorara la condición o que coadyuvara a la condición o las palabras que queramos usar. Y ahora realmente
en el caso específico de la vacuna se vuelve una cuestión, como decíamos, de casi de vida o muerte. Y esta es una esperanza fantástica depositada en esta conversación. Y más allá de solo la tecnología, el desarrollo, la innovación, la ciencia de la que hablaba la doctora Yolanda, también trae temas, como yo les llamo, filosóficos, también muy importantes. Ya no es nada más la ciencia, la vacuna, el descubrimiento, la evolución, sino ahora estamos hablando de temas de acceso, estamos hablando de temas de equidad, estamos hablando de temas de derechos humanos hacia el acceso a un tratamiento o a una cura o a una prevención. Nos está acelerando también el tema de educación, de prevención, pero volvamos un poco al tema filosófico como de la equidad, ¿no? Donde me preocupa muchísimo que países una vez más ricos con acceso tengan una mayor distribución. Incluso hay data de países ricos y poderosos, y está perfecto, que compraron muchísimas más vacunas de las que realmente necesitan o puedan o quieran aplicar. Y eso trae connotaciones importantes pues, para países que no tienen estos accesos o esta distribución. Y entonces ya se vuelven temas como filosóficos de equidad y derechos humanos importantes también en su momento. Esto es básicamente, o sea, como que la doctora está aportando data increíble sobre la ciencia, pero también hay un montón de temas filosóficos que como te digo, esta conversación da para este webinar y 1000 más. 20 más, y es verdad, no lo tengo en este momento, pero sí hemos visto el análisis, digamos, a nivel países como Estados Unidos o países en Europa versus países en Latinoamérica, y cómo está el acceso a las vacunas y la ejecución en términos de, bueno, ya la tenemos, ahora vamos a distribuir y vamos a vacunar, se vuelve súper complejo para países latinos, ¿no? Súper complejo. Sí, totalmente. Y también la doctora, perdón que te interrumpa, dijo un tema muy importante. O sea, si antes había, como en algunos países también, una tendencia o grupos o creencias, mitos, realidades, una vez más respetable, cada quien se informa, sobre efectos secundarios o grupos antivacunas, te lo juro que hoy casi está de más. O sea, ya se vuelven como, ya son temas ociosos, casi te quiero decir. O sea, no, como comunicadores antes esos puntos eran puntos a los que la debía atender. Hoy no es que no haya que atenderlos, pero ponderalmente el big picture no va por ahí. Ya nos mostró el mundo que por ahí no va. Sí, exactamente. Bueno, pues voy a continuar. Les traje las noticias de las teorías conspiratorias y de la desinformación, pero ahora les traigo las buenas noticias que sucedieron en redes sociales y me encantaría también tener su punto de vista, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es, obviamente, ahora la reacción del mundo ante las primeras vacunaciones, ¿no? Entonces, veníamos con toda esta idea, surgieron todas las teorías conspiratorias y de pronto se materializa el hecho de la vacuna y lo que sucede es, y aquí traigo el ejemplo, ¿no? En el momento en el que esta persona, que se llama Margaret Keenan, de 90 años, recibe la vacuna en el Reino Unido, este comunicador, no sé si lo conocen, se llama Piers Morgan, es un comunicador inglés bastante agudo, bastante polémico. Él lanza un tweet y el tweet lo vemos aquí del lado izquierdo, ese puntito azul, y lo que dice, ¿no? Realmente ahí, ¿no? Margaret Keenan es la primera persona en ponerse la vacuna de Pfizer. How wonderful, ¿no? Qué maravilla. Y entonces aquí lo que vemos es cómo se hace viral, ¿no? Y cómo el tweet viene del 8 de diciembre hasta el 12 de enero por ahí, y algo que empezó en Twitter va a los periódicos, va a las revistas, va online, va a televisión, va a radio, y entonces todo eso permea, obviamente, en toda la opinión pública, ¿no? Y lo que vemos arriba son justamente todas esas nubes de palabras que se dan ante este tweet de Margaret Keenan, ¿no? Y la palabra que más usa la gente, obviamente, y que más repite y que más repostea es wonderful, ¿no? Maravilloso. Entonces, es increíble cómo tenemos la parte más detractora, pero cómo la parte de cómo el papel de las personas influyentes es preponderante en el tema de comunicación con respecto a la salud, ¿no? Un segundo ejemplo que les traigo es el de Joe Biden, ¿no? Joe Biden también se sentó ante las cámaras a que lo inyectaran. Él lo que está diciendo es,
no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Lo hicieron otros expresidentes en Estados Unidos, como Barack Obama, como George Bush, Clinton, y de verdad es impresionante cómo empieza a cambiar el sentimiento público, ¿no? Entonces, en términos de escucha social, yo no soy experta en farma ni en salud, pero en términos de escucha social, que es algo que sé bastante más, el papel que tienen estos influencers, obviamente gente de influencia dentro del sector, obviamente para el sector de la salud, lo hemos visto que es súper importante, ¿no? Siguiente cosa que les traigo para platicar, y lo hablábamos hace un momento, es el tema de la ejecución, ¿no? Ya tenemos la vacuna, pero la gente está súper preocupada por cómo se ejecuta, ¿no? ¿En dónde la van a congelar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Lo que me van a poner está bien? ¿Va a ser eficaz? ¿Se va a echar a perder? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, aquí tengo un ejemplo que es el ejemplo en donde Walmart anuncia cuáles son esos preparativos para poder administrar la vacuna. Y muy claramente dice, a ver, estamos preparando tanto número de farmacias, estamos adecuando más de X número de congeladores, estamos entrenando a nuestro personal. Está desmenuzando la información punto por punto porque la gente está preocupada. Y esta nota se vuelve lo mismo. Les traigo este mapa de viralidad que se ve impresionante porque la gente lo necesita saber, ¿no? Entonces, otra parte de la comunicación que se vuelve muy importante en términos de escucha social. Y lo último, antes de cerrar, porque quiero cerrar con los aprendizajes, es en términos de audiencias, ya hablábamos de las audiencias y Rocío lo decía muy bien, o sea, todos estamos hablando de esto a nivel bastante detallado. Y nosotros hicimos un estudio de las audiencias y la audiencia que se plantea más preguntas y que tiene más dudas y tiene emoción un poco más encontrada es la generación Z. Y a mí no me sorprende, porque la generación Z es una generación nativa digitalmente, una generación que nació interactuando en redes sociales, en internet, con las marcas, no tiene ningún problema con comunicarse. Es la generación que tiene un poco más de duda, ¿no? Este clúster del lado izquierdo es un clúster a nivel global y en donde vemos que hablan de diferentes temas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del miedo hacia el virus y hacia la vacuna, ¿no? El miedo que tiene de que se convierta en un requerimiento, por un lado. Y luego, por otro lado, vemos, no, pero sí, pero que los trabajadores de la salud reciban la vacuna, ¿no? Entonces, tienen también un poco esta ambivalencia en términos de conversación, pero digamos que la encontramos como la generación que probablemente necesite un zoom en términos de mensaje. Del lado izquierdo vemos la cuota de emociones para Latinoamérica y sí vemos un poco más del lado negativo, ¿no? Un poco más del lado de tener miedo, de tener un poco de enojo. Y esto es igual, lo que veníamos hablando, el enojo es, pues todos tenemos enojo, ¿no? Viene un poco mezclado todo, ¿no? No solamente es el tema puntualísimo de la vacuna, sino toda la situación, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo es esta generación que nació entre fines de los 90, principios de los 2000, está teniendo estas reacciones un poco más, digamos, fuertes que el resto de las generaciones. Y bueno, habiendo dado un poco repaso de lo que sucede en términos de escucha en redes sociales, me encantaría cerrar justo con que nos compartan qué aprendizajes, ¿no? Podemos dejar al sector farma de todo esto, no solamente en 2021, sino un poco más mirando hacia el largo plazo, cuando ya no, digamos, la pandemia, esperemos, la pasemos. Creo que Yolanda, ¿quién terminó acá? Ya no me acuerdo. ¿Con quién lo hacemos? Con quien quiera. Es lo mismo. Está increíble porque aparte como que tenemos, como dije, padrísima, y gracias una vez más por la elección y el perfil distinto de lo que puede aportar y agregar valor de la parte, como decía, de la doctora de ciencia dura y pura, ¿no? Que nosotros no la usemos, pero tenemos una perspectiva, te quiero decir, más subjetiva sobre la comunicación de la data, ¿no? Pero, no distinta, pero cuidamos más como la forma, y la doctora provee todo el fondo, la ciencia, la credibilidad y el sustento, ¿no? Pero bien decíamos, ¿no? Que hay un quote, ¿no? de Churchill que decía: nunca dejes pasar ninguna buena crisis, o sea, no eches ninguna buena crisis al desperdicio, es decir, de todas las buenas crisis,
tenemos como que capitalizar, sacarle el provecho y el jugo y exprimirlo. Y yo creo que, y ahorita la doctora nos dará como que toda la parte, pero filosóficamente una vez más, toda la parte como de la pausa, la reflexión, no solamente como individuos, o sea, cada uno en su confinamiento, ¿no? En las dinámicas familiares, pero para la industria también es un momento de pausa y de reflexión sobre la interpretación y la contribución, de que ya no solamente podemos ver esto como un tema de padecimiento y solución clínica, sino también como un tema como de dinámicas, ¿no? De transformación de la industria, de tomar el bienestar y la contribución de las personas de forma mucho más holística, te quiero decir, donde ya no solamente las enfermedades nos transforman nuestro cuerpo, transformaron nuestra sociedad, nuestra economía, nuestras familias, el impacto ya no nada más le pasó al que lo padece o al que se cura, nos pasó a todos, nos hayamos enfermado, la hayamos librado o no. Entonces no perdamos de vista ese aprendizaje, te quiero decir, humano, más allá de solamente la industria. La segunda es el reto de la adaptación, desde mi perspectiva. No solamente adaptar una industria que tenía como hábitos de modelo de negocio, de comunicación, que funcionaban, que estaban perfectos, pero que han tenido que ser agitados, pero desde su core, porque probablemente había pocas industrias que dependieran tanto de la comunicación uno a uno y donde las circunstancias cambió totalmente la forma en la que se comunicaba y en la que se relacionaba, ¿no? Y por otra parte ver todos los stakeholders, o sea, como decíamos, el mismo paciente que es el core y el foco, la centricidad de por qué trabajamos y de por qué todos hacemos esto, estaba acostumbrado también a llegar a consulta, a ver a su médico, a sentir esa conexión, a tener en esta persona una esperanza. El consultorio médico era como su pie a tierra en términos de que ya estaba en un lugar seguro. La situación le quitó eso a los pacientes. Están solos, están aislados. Y más allá de los pacientes añosos, ¿no? Que no estaban como tan interconectados, donde una consulta a distancia, pues ya no es como que te falta la parte de le duele, le arde, le toca, está duro, vibra, no vibra, le mido, no le mido, ¿no? Las generaciones más jóvenes pues recurriremos a los wearables y la interconectabilidad de esos wearables con el consultorio médico, pero los añosos, ¿sabes? Es un tema, ¿no? Las prescripciones digitales, una vez más, que pues no es como que le mando la foto de mi receta por WhatsApp, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer ahí en ese mucho que hacer y mucho que hacer también en la microsegmentación, pero micro, cuando te digo micro, es micro, no te estoy hablando como de, o sea, la pulverización de los segmentos en términos de padecimientos, de especialidad, de áreas terapéuticas, donde a lo mejor, no sé, estás hablando de hemato-oncología, ya estás hablando, ¿sabes? Como realmente de una microsegmentación real, no hablar nada más por hablar, ¿no? Y ya lo último es también la apertura de la legislación y la regulación de los entornos digitales alrededor de la comunicación farma, que si bien todos tenemos que apegarnos y la ley está perfecta, no sé si perfecta, pero sí hay que apegarnos, hay que siempre buscar el cómo sí más que el cómo no. Porque antes estaba fácil decir no, pero ahora tenemos que encontrar caminos dentro de la ley y dentro del espíritu de la ley que nos permita accionar sobre la realidad. Ese para mí serían como los retos y los aprendizajes para la industria a futuro. Déjame comentarte ahí, Rocío, que efectivamente ya hay una legislación con respecto a la gobernanza de Internet, con respecto a la salud, que realmente la que encabeza o la vicepresidenta
la comisión o de la, digamos así, de la salud, lo encabeza GSK en el, específicamente en la Asociación de Internet MX. Es por eso también que invitamos a la doctora Silvia, pues nos encauzaron por este lado y tener a un vocero. La doctora Yolanda. ¿Y qué dije, Silvia? Me encantaría ser doctora, pero no lo soy. La doctora Yolanda sí. Pues ya se vuelve, ser doctora es súper aspiracional. Sí, no, además la doctora Yolanda nos ha dado mucha información y también quería preguntarles a ustedes, tanto a Rocío como a la doctora, hay ciertos mitos que andan por ahí que se habían platicado, Silvia los había platicado ahí, de como que de mala onda, ¿no? ¿Existe algún tipo de moléculas extrañas como nanorobots que van en las vacunas? Sí, si te parece, Francisco, creo que aquí lo voy a ligar a la parte de los aprendizajes. Perfecto. Porque creo que a eso lo podemos incluir también ahí, pero creo que para mí estos aprendizajes coincido con muchos de los que menciona Rocío en general, y agradezco enormemente porque yo estoy también aprendiendo muchísimo de cómo se ve reflejado esto en el social listening y qué es lo que las personas están percibiendo o sintiendo en relación a todo lo que se está hablando en las redes, ¿no? Hablábamos de una conciencia de autocuidado, que también para el sector farma es importante pues considerar, ¿no? En el todo, como lo menciona Rocío. Cuando hablamos de prevención, pues da la oportunidad también de hablar de que hay prevención a todos niveles, desde alimentación, ejercicio, lo que piensas, las vacunas, y dentro de la vacunación hay más de 14 vacunas, por ejemplo, que los adultos podemos ponernos. Entonces empezamos a pensar a prevención desde otras perspectivas adicional a la vacunación contra COVID, porque recordar que mientras estés en una mejor manera, en una mejor salud, enfrentas mejor cualquier infección, no solo COVID, ¿no? Entonces esto va de la mano de prevención, de conciencia de autocuidado. Y, por ejemplo, cuando hablamos de estos mitos alrededor de las vacunas, ¿no? De estas nanopartículas, o si me están cambiando el perfil genético con la aplicación de las vacunas, justo es cuando regresamos al mensaje más importante para la sociedad, diría, es que ninguna de las tecnologías que se están utilizando ahora en el desarrollo de vacunas, que son en realidad 10 tecnologías previamente probadas en muchas otras vacunas, incluidas las que ahorita se están nombrando como nuevas, previamente habían sido probadas ya con otras vacunas, por ejemplo, con el SARS original o en el MERS o ébola, otras vacunas que no han, digamos, concluido en un uso generalizado, pero que sí han sido probadas, de manera que podamos, pues, enfrentar estos mitos, ¿no? Y tener la oportunidad de platicar de ello y decir, o sea, el objetivo número uno en el desarrollo de vacunas es seguridad, ¿no? Y aquí todo lo que estamos escuchando alrededor de la seguridad de las vacunas es muy importante porque van para personas sanas normalmente, y para ello existe todo un proceso de investigación de seguridad durante el desarrollo de las vacunas, como posteriormente con la farmacovigilancia, ¿no? Y es donde estamos realmente reconfirmando o entendiendo mejor el perfil de seguridad de un medicamento, de una vacuna. Es donde entra todo esto, ¿no? Y podemos entonces rebatir estos mitos de las nanopartículas, del cambio del material genético, si va a tener un impacto en alguna otra cosa adicional. La mayoría de las vacunas que estamos viendo ahorita, sí, todas tienen una aplicación en miles de personas antes de su registro para uso de emergencia y se siguen estudiando posteriormente. Todo esto sustenta esta parte de, pues, enfrentar estos mitos que mencionaba Francisco, por ejemplo. Y cierro mi comentario porque creo que lo que también hemos observado, que esta sinergia de academia, industria, gobierno y diferentes, no hay manera de enfrentar una emergencia
internacional como una crisis sanitaria como la que estamos viviendo en el mundo si no se unen fuerzas entre los diferentes actores, incluida la industria farmacéutica, donde nosotros pues estamos aportando en la innovación para el desarrollo de medicamentos y vacunas, por ejemplo, ¿no? Y al final, todo esto, la salud, tiene un impacto directo en la economía de las naciones y de las personas. Totalmente de acuerdo. Y vinculando lo que acaba de comentar la doctora, Denise Gallegos hace una pregunta para Rocío, ¿ya? ¿Cómo Havas logra asesorar a las marcas para que logren actuar en términos de objetivos y KPIs en el medio de un contexto donde vidas se están perdiendo? ¿Cómo es el rol de una agencia en surgir o en sugerir hacia la venta? Al final las marcas buscan vender, ¿no? Pero manteniendo la sensibilidad y guardando lo que sucede en México actualmente. No sé si que te queda claro la pregunta. 100%, 100% claro. Agradezco muchísimo la pregunta. Es una gran pregunta porque, a ver, ahora sí que mientras COVID, hay 80,000 otras condiciones que no han parado, te quiero decir, de crecer, sobre todo en padecimientos crónicos, donde América Latina pues no la lleva bien respecto de sus cifras y respecto de sus hábitos, sobre todo ya en prevención, en educación. Lo que estamos haciendo es realmente tratando de comunicar a las personas que si bien COVID y vacuna y esto es el tema caliente del momento, mientras tu hipertensión, tu diabetes, padecimientos oncológicos, pues no es que te dijeron espérame tantito. Entonces, ya estamos preocupados todos porque estos padecimientos, las citas, el seguimiento han parado. Las personas ya no van al consultorio, los presupuestos de público y privado se han reenfocado, pacientes con padecimientos crónicos, como decía, hipertensión, trasplantes, que es crítico, no encuentran sus medicamentos en los lugares, ¿sabes?, donde antes tenían acceso, ya no nada más en los sitios públicos, tampoco en las farmacias privadas. O sea, hay un desabasto por un tema logístico de reenfocar esfuerzos. Entonces, lo que estamos haciendo es pues incentivando a las personas que más allá de esta coyuntura, ahora sí que como se dice, lo demás que no pare, que no se descuide, con muchísima sensibilidad, con muchísimo tacto. Y una cosa creo que también ha ayudado muchísimo es cambiar el tono respecto de antes solo ver causa-efecto, es decir, padecimiento, terapia, ahora englobar todo alrededor del bienestar del cuerpo, la mente, lo social. ¿Sabes? Que estos aspectos ya pasan a formar parte también de la salud integral. No sé si fui suficientemente específica, pero te quiero decir con sensibilidad y abordando una coyuntura global más allá de lo, o sea, un entorno mucho más holístico, más allá de lo coyuntural. Sí, y me dices, por favor, si quieres que conversemos más sobre el tema, más allá de esto, encantada. No, te lo agradezco. Aquí va otra pregunta que ahora sí va para las tres, que son los especialistas. Uno que escucha, otro que es comunicólogo y otro que es la parte de innovación, estudio, los sesudos, ¿no? ¿Qué pasa? Actualmente estamos en una crisis y el foco que tiene la parte de la farma con la vacuna, con las posibilidades, cómo vamos a disminuir y cómo vamos a reactivar. Esa importancia de esa información es muy relevante. ¿Cómo hemos podido capitalizar esa información que están soltando a cuentagota los laboratorios por sus restricciones, por su medición en cuanto a la comunicación? ¿Qué tenemos que hacer, Rocío y Silvia, para poder ayudar a que las noticias buenas de Pharma puedan permear digámoslo así, a la reactivación económica?
si quieres, empiezo, Silvia, o tú me dices Adelante, adelante. Creo que una tarea importante va a estar justo en lo que mencionaba Silvia y que creo que ya estamos todos educándonos al respecto sobre la veracidad de las fuentes, ¿no? Y la doctora obviamente va a estar también como súper de acuerdo, pero yo creo que todas las personas ya estamos como, antes para todo íbamos a Doctor Google, te quiero decir, o sea, como personas, como pacientes, llegábamos al consultorio ya habiendo leído lo que nosotros pensábamos que teníamos y luego el doctor nos diagnosticaba y todavía teníamos ¿sabes? O sea, la no sé qué, ¿no? De todavía en nuestra mente retar lo que el profesional de la salud nos había dicho, lo que nos había prescrito, o sea, todos habíamos tenido como estas conductas, ¿no? Que se hicieron como hábitos. Y ahora creo que una importantísima tarea ha sido la diferenciación entre las fuentes verídicas y las falsas, dispersas, que tienen otro fin, otra fuente. Eso para mí ha sido como la clave de este aspecto, ¿no? Si hablamos en el tema específico de escucha, o de escucha de conversaciones a escala y de noticias a escala, mucho de lo que hacen la gente que está con nosotros es eso. O sea, ¿se nos congeló, Silvia? Perdón, Silvia, te congelaste un segundo. ¿Estoy ahí ya? Ya. Ok. No, lo que decía es que en términos de escucha social, mucho de lo que hacen las empresas de farma que están acá con nosotros es justo eso, ¿no? Estar monitoreando, porque es en ese momento en donde tú te das cuenta en dónde está esta desinformación, de qué fuentes son esas fuentes que son no correctas, no fidedignas, y las retoman para poder lanzar campañas muy específicas o mensajes muy específicos, pero lo hacen constante. Lo están haciendo 24/7, tienen un sistema de alertas y en el momento en que, digamos, ya a nivel muy técnico, con cierto tipo de palabras, y en el momento en que empiezan a notar que se disparan este tipo de conversaciones con este tipo de palabras, es en ese momento en donde ellos buscan modificar la conversación. Es muy técnico, pero lo hacen de esa forma porque la cantidad de información que existe en redes sociales, pues, o lo haces con inteligencia artificial o cómo lo monitoreas, ¿no? ¿Cómo puedes disectar estas fuentes de desinformación o de información errónea? Pues lo tienes que estar monitoreando. Entonces, mucho manejo de comunicación, manejo de crisis, sistema de alertas es lo que se hace en términos de comunicación y son pequeñitas cosas que van modificando también la comunicación y la agenda de las empresas. Estamos fuera de tiempo, sí. Francisco, nos podemos quedar 2 horas, pero se nos acabó el tiempo. ¿Qué hacemos? La última. Toda esta información nace de un estudio que ustedes acaban de lanzar hace muy poquitos días, Silvia, ¿no? Por favor, ponlos en el chat, donde podemos descargar este estudio para que entendamos mucho más de por qué estamos haciendo este webinar. Y no me queda más que agradecer a Yolanda, a Rocío y evidentemente a ti por haberme invitado a participar. Y a toda la gente que nos escuchó también. ¿Y a ti? Sí. Pues, muchas gracias a todos. Sí, el informe, con muchísimo gusto lo comparto, lo van a recibir en un email de seguimiento, entonces no se preocupen por eso. Muchísimas gracias a los 3 también y espero que la información haya sido útil para todas las personas. Para mí fue maravilloso y muchas gracias. Gracias a todos, de verdad un placer esta conversación. Que estén todos muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias, Hasta bye. Luego. Bye.